cometí un error, pero bueno, lo cometí el error acá. La integral del coseno de tita es el seno de tita. Entre 0 y pi sobre 2 queda 18. Seno del límite superior menos el seno del límite inferior. Seno de pi sobre 2 igual a 1, este es 0, entonces queda 18 por 1, 18 unidades de volumen. Entonces hemos realizado el cálculo tanto por coordenadas cartesianas como por coordenadas cilíndricas. ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Pregunten, consulten. Profe, ¿puede explicar una vez más por qué desde el 2, desde el punto donde está la integral entre 0 y 3, de 2r coseno de tita diferencial de r pasa después al r al cuadrado? Disculpen. Si hay una piba que está con el micrófono abierto, por favor, así puedo entender mejor la pregunta, por favor. Gracias. ¿En qué parte me decís? Sí, ¿Esta parte? en la parte del integral de 2r coseno de tita, ahí abajo, abajo, ahí, en el próximo pasa a r al cuadrado diferencial de r, pero hay mala resolución, entonces no puedo ver qué tiene en el integral. ¿En esta parte o acá? Ahí abajo, sí, desde ahí, donde está ahí. Bueno, acá yo tengo la integral diferencial de tita, queda igual, ¿no? Acá me va a quedar la integral entre 0 y 3 de r, pero acá tengo que aplicar Barrow, que es tengo que reemplazar z por 2r coseno de tita. 2r coseno de tita. Ah, perdón, no había aplicado Barrow. no había aplicado el jacobiano, no había puesto el jacobiano, ese era mi error. Bueno. Entonces este 2 sale afuera y queda r por r cuadrado, que queda acá contenida en la integral que gestiona r. Y bueno, el resto yo creo que es un ejercicio dentro de todo bastante simple. ¿Se entendió? Sí, está sencillo. Bueno, vamos a ver entonces algunos ejercicios ya con integrales triple en otro tipo en coordenadas, sí en coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas, ya como para finalizar. Yo lo que les voy a pedir a ustedes ya, así la semana que viene podemos empezar con curvilínea, que ustedes finalicen la clase con la información que está presente en YouTube. Por favor. Porque para el tiempo que nos queda probablemente no. Y para el colmo, tengo que terminar una horita antes. Bueno, vamos a continuar con este ejercicio, creo que puede ser el 6. Acá nos están pidiendo calcular la integral triple, en donde la función u igual a f de x y z es igual a x cuadrado más y cuadrado. Bueno, como ustedes pueden ver, no tiene z, lo cual quiere decir que, bueno, sería un cilindro, ¿no? Que es paralelo a z. Pero en el dominio, que está definido en el primer octante, un dato, está definido por x cuadrado, está dentro de x cuadrado más y cuadrado igual a 4, cilindro de radio 2, y z igual a 4, un plano constante, digamos, ¿no? Entonces vamos a graficar esta figura. Entonces tenemos por un lado el dominio, acá vamos a tener el valor de 2, que es la raíz de 4, acá también el valor de 2. Bien, ya dibujé el primer octante, dibujamos este cilindro circular, y z igual a 4. Yo no sé si no es un ejercicio muy parecido al de recién.
Z igual a 4. A ver si encuentro uno. Y Z igual a 4. Bueno, acá los bomberos están que arden, ¿no? Yo vivo en Carlos Paz, así que terrible esto. Bueno, la intersección de trazas son estos puntos. Entonces, todos los puntos interiores a esta porción de cilindro forman parte del dominio de esta integral. Entonces vamos a directamente a realizar, a plantear la integral triple. Lo vamos a hacer en coordenadas cilíndricas. Entonces, primero vamos a colocar diferencial de tita. No tengo que calcular un volumen, porque esto vendría a ser así. Esto vendría a ser x cuadrado más y al cuadrado, diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, para el dominio expresado en x y z. Esto lo podemos haber hecho, pero no, creo que en coordenadas cartesianas no. Ahora, ustedes ya se dan cuenta que cuando tienen x cuadrado más y cuadrado, bueno, es como que cae de maduro que ahí tienen que poner r al cuadrado, por lo tanto tienen que usar coordenadas polares si es integral doble, o coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas si es integral triple. Entonces, en este caso, nosotros vamos a realizar esto es lo mismo que decir, la integral triple de r al cuadrado, porque x cuadrado más y al cuadrado se dice r al cuadrado. Luego coloco el jacobiano, que es r, diferencial de r, diferencial de tita, diferencial de z. Ya para el dominio expresado en coordenadas cilíndricas, r, tita y z. Bueno, el orden que yo les indiqué que es el aconsejado es primero en diferencial de tita, luego lo que es r, que tienen r cuadrado por r, le queda r al cubo por diferencial de r. Y en z, bueno, tienen solamente diferencial de z. Y ahora analizan. Nosotros ingresamos al dominio por z igual a 0. ¿Y por dónde salimos? Salimos por z igual a esta etapa, que es z igual a 4. Fácil. En R se mide siempre en esta proyección. O sea que para cualquier valor de rayo, R varía entre 0 y el radio del cilindro, que es igual a 2. O sea, es entre 0 y 2. Entre 0 y 2. Y el ángulo θ, como me está diciendo que es el primer octante, es entre 0 y pi sobre 2. Acá sí, si me pidiesen, como es un volumen, si me pidiesen el volumen no en el primer octante, sino sin limitar en el primer octante, habría que multiplicar, podría ser eso, pero multiplicado por 4, o directamente entre 0 y 2pi, porque sería pi sobre 2, pi, 3pi sobre 2, 2pi. O sea que también se podría resolver así. La integral triple, en este caso, nos queda igual a la integral entre 0 y pi sobre 2, diferencial de tita, r al cubo, diferencial de r entre 0 y 2. Acá nos va a quedar z entre 0 y 4. Realizando esta operación a través de barro, nos queda 4 menos 0. Ese 4 lo podemos sacar fuera porque es una constante. Nos queda la integral entre 0 y pi sobre 2, diferencial de tita. Ahora calculo esta integral, que va a ser igual a r a la cuarta sobre 4. R a la cuarta sobre 4. Voy a simplificar este 4 con este 4. Y me va a quedar, acá perdón, R entre 0 y 2. Entonces, acá el 4 con el 4 ya lo simplifiqué, pero tengo que hacer 2 a la cuarta, que es 16. 16 es una constante que sale afuera,
y acá nos va a quedar la integral entre 0 y pi sobre 2 del diferencial de tita. Bueno, esto es igual a 16 tita entre 0 y pi sobre 2. O sea que el resultado va a ser 16 pi sobre 2, en definitiva, simplificando acá, nos queda que el resultado es igual a 8 pi, unidad de volumen, el resultado del ejercicio. Si nos hubiesen pedido, como les dije recién, que no nos hubiesen dado esta condición, podríamos haber hecho acá entre 0 y 2pi, o directamente entre 0 y pi sobre 2 multiplicado por 4. O entre 0 y pi y lo multiplicamos por 2. Bastante simple. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Vamos a hacer una esférica ahora? Vamos a hacer una esférica. A pedido. Bien. Bueno, en la esférica, acá nos están pidiendo, este creo que es el número 7, a través de coordenadas esféricas, hallar la integral triple, nos están pidiendo una integral triple de diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, sobre, acá nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado elevado a la 3 medio para el dominio en x y z, que viene definido el dominio por x cuadrado más y cuadrado igual a 4, z igual a 0 y z igual a 2. Así viene definido el dominio. Bueno, es bastante simple porque es un dominio similar al de recién. Esto acá vamos a tener 2, 2, y para z igual a 2, tenemos este plano, entonces corta y es esto que tenemos acá. Este es el valor de 2. Todos los puntos interiores a esto forman parte del dominio en el cual tenemos que realizar la integración. Bueno, en este caso, recuerden muy bien que si nosotros teníamos x cuadrado más y cuadrado, se recuerdan que en coordenadas polares o en cilíndrica, x cuadrado más y cuadrado es igual a r cuadrado. Ustedes también vieron que en coordenadas esféricas, x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado es igual a rho al cuadrado. Hay toda una serie de elaboraciones que la tienen que haber visto con Giordano, ¿no? Esto en realidad es Pitágoras en 3 dimensiones, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. En este caso son 3 catetos. Entonces, nosotros a esto lo podemos transformar en integral triple. En vez de colocar diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z, vamos a tener que colocar diferencial de r, diferencial de tita y diferencial de phi, porque en coordenadas esféricas aparecían esas eran las variables. Pero tenemos que colocar el jacobiano de transformación. El jacobiano de transformación era rho al cuadrado por el seno de phi.
Todo esto es el jacobiano de transformación. Y ahora sí colocamos diferencial de R, diferencial de tita, diferencial de phi. Dividido, lo podemos colocar dividido ahí. Toda esta expresión, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es rho al cuadrado. O sea que acá vamos a tener rho al cuadrado, pero a su vez este rho al cuadrado, lo podemos poner así, elevado a la 3 medios. Acá tenemos potencia de potencia, los exponentes se multiplican. Eso quiere decir que este 2 yo lo puedo simplificar con este 2, porque este va a quedar 2 por 3 medios, se multiplican los exponentes. El 2 con el 2 queda así. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Profe, ¿no es diferencial eh, ¿De el Z? diferencial de R no sería diferencial de ρ? Sí, perdón. Gracias por avisarme. Entonces, nosotros acá nos va a quedar la integral triple de rho al cuadrado seno de phi sobre, ¿qué nos queda acá? Rho al cubo. Rho al cubo, y acá nos va a quedar el diferencial de rho, diferencial de tita, diferencial de phi. Diferencial de phi. Bueno, acá simplificamos de esta manera. Y acá vamos a tener ya, esto va a estar en rho, en tita y en phi. Entonces, si completamos esto por acá, acá nosotros podemos hacer el seno Profe, de phi, sí, el ROE, o sea, la expresión de la cual después salió el RO al cuadrado, ¿estaba en lo que sería en el enunciado? O sea, el x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado elevado a la 3 medios, ¿estaba en el enunciado o de dónde sí. salió? Este es el enunciado. Ah, perfecto. Este es el enunciado. ¿Mm? Entonces acá queda seno de phi, diferencial de phi, haciendo la distribución del integrando. Luego vamos a tener el diferencial de rho sobre el valor de rho, aunque acá podríamos esto dejarlo como primera medida, y acá colocar la integral de diferencial de tita y acá hacer la integral de diferencial de rho sobre rho. Entonces, déjenme revisar esto. Esperen que me parece que determinar. Tita sí, porque si acá nos está limitando z igual a 0, z igual a 2, no nos dice primer octante, acá sí sería entre 0 y 2pi. El valor del seno de phi, en realidad esto aplica más que nada para coordenadas cilíndricas, no para coordenadas esféricas. No, este fue un error mío, les pido disculpas. Este después lo vamos a preparar para coordenadas cilíndricas. R cuadrado, sí, pero para coordenadas cilíndricas se complica bastante también este ejercicio.
Vamos a abortar este ejercicio, les pido disculpas. El tema de coordenadas esféricas se utiliza más que nada para cuando tenemos expresiones cilíndricas, digamos, ¿no? Vamos a ver este otro caso. Vamos a ver este. Acá nos piden calcular, sí, el volumen. Calcular el volumen, que está definido por x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado menor o igual que 16. O sea, el interior de esa esfera. El interior de esa esfera, y nos están indicando que sea para z mayor o igual que 0. O sea que tendríamos una esfera. Tendríamos una esfera. X, Y y Z. Calcular el volumen de esa esfera. Esto, bueno, es una esfera, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado es una esfera de radio igual a raíz de 16, de radio igual a 4. De radio igual a 4. Entonces, el volumen de esto, calculado ya directamente, lo expresamos en coordenadas esféricas, vamos a tener la integral triple para el dominio en ρ, tita y phi del jacobiano, que es ρ cuadrado, seno de phi, diferencial de ρ, diferencial de tita, diferencial de phi. Entonces, acá recordemos que no nos están pidiendo la esfera completa, sino nos están pidiendo la parte de la esfera que está por encima, o sea, en el semiespacio superior. Entonces, acá nosotros vamos a empezar a separar, a distribuir las variables. Vamos a poner el seno de phi por el diferencial de phi, el seno de phi por el diferencial de phi. Luego colocamos el ángulo, que es diferencial de tita, el diferencial de tita, el ángulo que está en el piso, y finalmente colocamos ρ al cuadrado por el diferencial de ρ. En este caso, acá sí, ρ, habíamos dicho que era el rayo, digamos, pero en el espacio. O sea, no en el plano, sino en el espacio. Y en el espacio siempre vamos a la distancia que tiene todos estos puntos respecto al origen de coordenadas igual al radio de la esfera. O sea que es entre 0, porque el origen de coordenadas también forma parte del dominio, y el punto extremo es igual a 4. Ahora, en phi, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que tener en cuenta, porque en definitiva lo que tenemos, el dominio, va a ser esto el dominio. Va a ser esto el dominio, ¿no? La otra mitad, no. O sea, va a ser esto el dominio. Entonces, el ángulo phi va a ser de 0 al ángulo a 2pi. De 0 a 2pi. El ángulo tita. Dije tita, me parece que dije phi recién. En cambio, phi es el ángulo que se mide, según lo que ustedes vieron en el teórico, entre, a partir del semieje Z positivo, para cada uno de los puntos. En este caso, el ángulo phi, ¿cuánto sería? Sería pi sobre 2, ¿no? Porque estaríamos haciendo esto. O sea, el ángulo phi es de 0 a pi sobre 2. Si nosotros hacemos el ángulo tita de 0 a 2pi, hacemos todo esto. Ahora, tenemos esto. ¿Cuánto lo tenemos que rotar a esto para llegar a cubrir, para llegar a cubrir todo? Para llegar a cubrir todo tenemos que cubrir de 0 a pi sobre 2. Entonces acá el volumen va a ser igual a la integral entre 0 y pi sobre 2 seno de phi
diferencial de phi. Profe, ¿por qué para cubrir todo es No, debería ser pi, perdón. Es pi, es pi. Es pi. En realidad sería de menos pi a pi. Pero como es una esfera, es lo mismo decir de 0 a pi. De 0 a pi, ahí cubrimos todo este volumen, ¿no? Con tita de 0 a pi sobre 2 cubrimos la base. Y si nosotros a la base la hacemos, no, es pi sobre 2 nada más, porque en pi sobre 2 nosotros arrastramos una cuarta parte de la esfera, pero también por el otro lado arrastramos la otra parte de la esfera. O sea que es pi sobre 2. No sé si me siguen. Si nosotros hubiésemos tenido la esfera completa acá, el valor de phi lo tienen que haber visto en el teórico. El valor de tita es entre 0 y 2pi y el valor de phi es entre 0 y pi. Porque si yo lo hago por un valor de phi mayor, yo acá estoy haciendo de esta forma. Ahí cuánto lo giré a phi. Miren, phi se mide a partir del eje Z. Si yo giro así, me está cubriendo esta parte y me está cubriendo esta parte que va subiendo. Entonces, phi es entre 0 y pi sobre 2. Solamente tengo que girar pi sobre 2 acá. Entonces, esta es la expresión. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, acá vamos a tener la integral entre 0 y 2pi diferencial de tita, y acá vamos a integrar, queda rho al cubo sobre 3 entre 0 y 4. Entonces aquí vamos a tener la integral entre 0 y pi sobre 2, seno de phi, diferencial de phi. Integrar entre 0. Bueno, acá podríamos, bueno, ya lo hice. Vamos a resolver esto. Acá vamos a tener 4 al cubo, es 64 tercios. O sea que acá va a quedar 64 tercios por diferencial de tita. El 64 tercios lo podemos sacar afuera. 64 tercios. Nos queda la integral del seno de phi, diferencial de phi, entre 0 y pi sobre 2. Y acá nos queda la integral diferencial de tita, que es tita, entre 0 y 2pi. Acá vamos a tener, si hacemos límite superior menos límite inferior, nos queda 2pi. O sea, 64 por 2, 128 pi sobre 3 por la integral entre 0 y pi sobre 2 del seno de phi diferencial de phi. Entonces ya llegando al final nos va a quedar 128 pi sobre 3. La integral del coseno es menos el seno de phi. El seno de phi entre 0 y pi sobre 2. Entonces acá hacemos 128 tercios, y acá vamos a aplicar Barrow. O sea, menos el coseno de pi sobre 2, el menos de Barrow, paréntesis. Falta un pi, profe, ahí, En, el 128 pi sobre 3. faltó el pi, sí. Menos coseno de pi sobre 2, el menos de Barrow, menos coseno de 0. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete y queda 128 pi sobre 3, factor de, bueno, el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. Menos por menos da más y el coseno de 0 es igual a 1. Entonces queda como resultado 128 pi sobre 3 unidad de volumen.
Ese es el resultado. 128 pi sobre 3 unidad de volumen. Bueno, en general cuando tengamos que, para utilizar coordenadas esféricas, es porque vamos a tener el dominio que va a ser una esfera. Va a estar muy, muy limitado esto. Va a ser una esfera o una porción, digamos, de la esfera. Y luego, bueno, en este caso no tenemos integrando. Voy a ver si encuentro alguna en la cual tengamos integrando. Bueno, ya voy a ver si para la semana que viene les consigo, traigo acá 2 o 3 ejercicios de esférica. Hay tan poco material sobre esférica, pero ya lo voy a buscar en algún libro para agregar. Vamos a plantear un ejercicio en coordenadas cilíndricas, ¿ah? Que es también bastante, digamos, laborioso. Vamos a ver, el octavo. Acá nos están pidiendo también calcular el volumen, que está limitado por x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Y luego tenemos x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9, z igual a 3, z igual a menos 3. Bueno, entonces nos están pidiendo calcular el volumen. Vamos a primero graficar esto. Quizás vamos a graficarlo en el primer octante y después en proyección perpendicular ortogonal vamos a ver cómo lo podemos entender, porque fíjense que dice z igual a menos 3. Entonces tenemos x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado es una esfera. Es una esfera de radio 3. Entonces acá tenemos radio 3. Tenemos acá 3, acá 3 y acá tenemos 3. Bueno, aproximadamente el gráfico. Ya graficamos la primera. La segunda, ¿qué es lo que sería? La segunda, tenemos X, tenemos Y, no tenemos Z. O sea que es un cilindro circular recto, cuyo eje es el eje Z, y el radio es igual a 3. O sea que sería esta la misma traza, pero acá tendríamos el cilindro, que también va hacia abajo, ¿no? Y acá tenemos el cilindro. Está limitado por z igual a 3. Z igual a 3 es este plano. Z igual a 3 es ese plano. Z igual a menos 3, imagínense que es este plano, que está un plano paralelo a este, pero que está sobre el otro semieje, ¿no? Entonces, fíjense que este punto es un punto de intersección de trazas, por lo tanto acá nosotros podemos unir así. Entonces, ¿qué es lo que nos está quedando a nosotros? Si, porque por ahí en el dibujo no se entiende bien.
está limitado por la esfera. En realidad deberían ser los puntos que están por fuera de la esfera. Lo ideal sería colocarlo así, mayor a 9, o sea, los puntos exteriores a la esfera, pero a su vez los puntos interiores, los puntos exteriores a la esfera, interiores al cilindro, y acá podríamos haber puesto, nosotros en vez de colocar esto, podríamos haber puesto -3, también es otra forma de expresar lo mismo, ¿no? Z que varía es mayor que -3 y menor que 3, o sea que es de acá para abajo. O sea que sería todo lo que está por fuera, por encima de la esfera, y lo que está por dentro del cilindro. Ustedes imagínense un caño que le tiran una pelota adentro, una esfera adentro. Y luego, digamos, vamos a graficarlo. Tenemos acá la esfera. Tenemos acá el cilindro. Bueno, acá tenemos el eje Z. Y acá tenemos cualquiera de los ejes. Supongamos acá tenemos el eje X. Lo estoy viendo así medio sesgado, digamos, el dibujo, ¿no? El eje X, el eje Y. Entonces, este es el plano Z igual a 3 y este es el plano Z igual a -3. ¿Se entiende? Entonces, lo que nos están pidiendo acá es calcular el volumen de lo que está por fuera de la esfera, pero por dentro del cilindro. O sea que sería este volumen lo que nos están pidiendo. Que es el volumen que está acá adentro, ¿no? Es el volumen que está acá adentro. ¿Se entiende? Es un poco difícil entenderlo, o no entenderlo, es un poco difícil graficarlo. Por ahí con un GeoGebra lo ven mucho más fácil ustedes. ¿Se entiende de algo o se les complica? Sí, profe, se entiende. Se está por cortar, queda menos de un minuto. Bueno, entonces, vamos a calcular, vamos a poner